Este es mi escenario. Este es el corazón donde nacen las historias. Bienvenidos a El Autor y sus libros, un canal visto a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasa cuando los cuentos dejan de proteger a los niños y empiezan a delatarnos como sociedad? Soy Reina Rodríguez y estamos en El Autor y sus libros, un canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y como internacionalmente hablamos, hoy nos vamos desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta Chile, porque ahí es nuestro invitado. Él tiene una obra que no busca comodidad, sino conciencia. Me acompaña el escritor Alejandro Morales, autor del libro Los niños nadie. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Reina, por la invitación, por conocerte. Muchas gracias también a las personas que te siguen y van a mirar también esta entrevista. Este libro es un libro que nos deja o nos va a dejar mucha conciencia y vamos a partir de dónde nacen los niños de nadie. ¿En qué momento supiste que esta historia no podía faltar y que teníamos que tenerlas? Hay historias, no todas tienen felices o terminaciones felices, pero esta historia no podía tener un final feliz, sino hoy estamos aquí para que vengamos, nos expliques de qué se trata y en qué momento nace este ejemplar. Gracias, Reina. Mira, este es mi libro, se los presento a todas las personas que te siguen, Los niños de nadie. ¿Ya? Esto es, básicamente yo siempre lo describo como un viaje a través de 18 relatos, 18 cuentos que hablan de temas que a veces pueden ser muy sensibles, que pueden ser un poco incómodos, como tú lo decías, porque van a encontrar ahí cuentos que hablan sobre el bullying, sobre el abuso, sobre la discriminación, sobre la muerte, durante la infancia. Aquí hay en este libro niños que son físicos, niños que son metafóricos también, porque hay un cuento puntual que habla sobre el Alzheimer y, como sabemos, es una enfermedad que mentalmente nos vuelve nuevamente a la infancia. Y esto nace, yo te podría decirte, eh, yo creo que incluso antes de escribirlo, porque curiosamente a mí desde muy niño siempre me dolió ver niños de mi misma edad o, o a la par de mí, que no estuvieran viviendo su infancia como corresponde, en el sentido de que tenían responsabilidades como trabajar, como el cuidar de otras personas, que no pudieran tener esa libertad que da la infancia, de poder vivirla como corresponde. Y a raíz de eso, que se fue manteniendo en el tiempo, fueron, fui escribiendo relatos que en un momento yo los creaba solamente en mi mente para jugar, porque curiosamente tenía la capacidad de entretenerme solo, ya que como vengo de una generación en la que te instaban, y eso se lo agradezco mucho a mi madre, a imaginar, a divertirte creando. Porque ya que mi madre era dueña de casa, yo tengo también dos hermanos menores que yo, soy el mayor de tres, entonces me colocaba a jugar, y esas historias justamente, no sé por qué, pero en ese momento no las escribí cuando era más niño. Y empezaron después a surgir también otras situaciones en las que empecé a mirar hacia, hacia estos niños puntuales o historias de las que me llegaban a mí y las conocía. Y empecé de a poco a escribirlas, y de hecho una de ellas, que fue la primera que aparece acá en el libro como el cuento de La niña y la luna, fue un cuento que en su origen tenía otro título que se llamaba Una vela para Carolina, que se lo escribí a una amiga que tenía en el colegio, que era mi compañera del colegio. Estuvo conmigo en séptimo y octavo grado, porque aquí en Chile la enseñanza empieza a los 6 años, tenemos enseñanza básica y media. Empieza a los 6 años y son 8 años la enseñanza básica, y después 4 años la enseñanza media, para después llegar a la universidad. Y ella estuvo en séptimo y octavo grado conmigo. Y fue una niña que sufrió mucho bullying, y era una niña
muy especial, era muy diferente. Entonces se lo escribí a ella y eso fue mutando hasta que me di cuenta que tenía varias historias en las que había niños presentes y ahí surgió el título porque me di cuenta que el denominador común de estas historias de niños era que hablaban de esa infancia pero desde el punto de vista de la orfandad y la vulnerabilidad. Y esto, como yo lo estaba gestando, no me había atrevido a publicar todavía, pero empieza a gestarse en mí la necesidad de tener un poco más de formación, aparte de lo que yo escribía en base a- al talento o las ganas de escribir. Y ahí surge que me entero de un diplomado de escritura creativa y literatura en una universidad local y postulo con este proyecto, que era este grupo de cuentos que ya tenía en donde hablaba de estos niños. Y me aceptan en el diplomado, precisamente con este proyecto, y ahí se empieza a pulir el- lo que yo tenía escrito. Y entre eso me aparece también en las redes sociales una editorial que hacía versiones de sus libros, todas con ilustraciones. Y me llamaron mucho la atención porque eran libros diferentes a los que yo había visto en las librerías. Y ya en el último proceso del diplomado, mi profesor, que también es escritor, más una compañera del diplomado, al escuchar el primer cuento, cuando empiezo yo a leerlos y ellos empiezan a darme sus comentarios de qué les parecía, qué podía sacar, qué podía añadir, mi profesor y mi compañera me dicen, esto quedaría muy bien ilustrado porque me dice él, si yo lo leo como adulto, lo puedo entender de una manera, pero se lo puedo leer a mi hija y ella lo va a entender de otra y le ayudaría en las ilustraciones porque mientras yo leía, eso lo imaginaba en una versión ilustrada. Entonces, yo ya que había tenido un contacto con la editorial en una feria de libros que habían hecho acá en Santiago, que yo vivo en la capital de Chile, y la editorial es de la octava región, pero habían venido a Santiago, me había topado ya con la editora, yo le había comentado tímidamente, me acerqué que tenía un manuscrito, pero me daba como temor enviárselo, pero no sabía qué le iba a parecer. Entonces ahí ya me decido, ya que las señales me iban hablando de por dónde podía ir, entonces ya hablo con ella y le mando el manuscrito. Aparte que también lo que me da el valor de decidirme a publicar es que entre el diplomado que fueron apareciendo autores que yo no conocía, tanto por sugerencia de los profesores como también en forma espontánea, cuando de repente entraba a una librería y algún libro como me llamaba la atención en forma muy fuerte, aparece Ana María Matute, que es una escritora española que precisamente toda su obra habla sobre la infancia y a través de ella, cuando la conozco y conozco su obra, ya tomo el valor para decir sí, lo voy a publicar y lo voy a mostrar a las personas. Y qué bueno que hubo esa oportunidad. Yo siempre digo, Dios nos pone en el camino donde debemos estar para poder sacar, porque este es un libro que realmente nos ayuda a concientizar. En tus relatos hay niños que no solo sufren, son niños que también se han transformado o se transforman. Hablabas tú ahorita de metamorfosis. ¿Qué simboliza esa Ujú. metamorfosis frente al abandono y a la violencia? Mira, yo creo que yo mismo, con el tiempo, he entrado en esa misma metamorfosis, y esa metamorfosis también ha sido personal, porque he tenido una vida que no ha sido fácil, que sobre todo fue muy dura en la infancia, pero he transitado por un camino en que ya no hay dolor o rencor, porque me tuve que hacer cargo en un momento y enfrentarme a esas situaciones que en un momento fueron quedando en el camino, porque dolía a lo mejor hacerse cargo de ella. Entonces, en este libro yo voy haciendo ese, como te decía, como yo lo postulo y lo quiero ofrecer así como un viaje, porque eh, creo que nosotros vamos siempre mutando. De hecho, tú lo hablabas, que aprovecho de mencionarla ahora,
con Belkis Montilla, que fue quien me llevó hasta ti, autora de Las aves migran al sur, su libro de poemas, y hablaban también de esa migración, esa mutación. Y yo creo que, como te digo, como vamos mutando, vamos cambiando y nos va moldeando lo que vamos viviendo, y muchas veces las heridas de la infancia son las que nos repercuten después también de adultos, del adulto que somos. Entonces estos niños van cambiando también a través de eso, los va moldeando las situaciones que van viviendo, porque creo que de eso se trata también el hecho de ir viviendo, de a medida que va pasando el tiempo, de que vamos siendo una versión distinta del que ya fuimos hace 10 hace 20 años, porque es parte del proceso. O sea, sería como ilógico que no cambiáramos, que no transmutáramos con lo que nos va tocando vivir. Lo que sí tenemos que hacernos cargo de eso que vamos viviendo y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, cada uno viendo los medios como para poder llegar a la mejor versión de sí mismo, pero sí esa mutación también se refiere a que hay vidas que pueden ser muy difíciles y puede haber una violencia muy fuerte y que a lo mejor de repente no estamos tan conscientes de eso. Curiosamente ha pasado precisamente de que con este libro las personas de mi generación o de generaciones anteriores que me han logrado leer, les ha pasado también un poco eso de esa metamorfosis que tú me preguntas en este momento, de pensar en que dejaron cosas en el camino de las que no se hicieron cargo y que tienen que volver a retomarlas porque necesitan también transmutar, así, salir de esa crisálida y para poder tener alas, porque es la única forma. Cómo todas estas cosas cambian y transforman. Lo vamos a decir porque ahorita que mencionábamos, los niños no nada más sufren, también se transforman. Este es un periodo de transformación. La magia en tu Ujú. libro aparece solo para niños, mientras los adultos siempre permanecemos, o la gran mayoría permanecemos ciegos. Algo nos nubla. Esta ceguera adulta es una crítica mucho, muy dura, es más dura que cualquier monstruo. Sí, porque fíjate que nosotros siempre pensamos en los monstruos como seres paranormales, demonios, brujas, pero resulta que siempre lo que transcurre, lo que pasa dentro de nosotros mismos es mucho más fuerte y a veces mucho más peligroso que cualquier otra cosa que pueda venir de fuera. Y aparte que todo pasa dentro de nosotros. Y yo creo que por la vida que llevamos actualmente, por el hecho de que siempre estamos pendientes de muchas situaciones, siempre estamos llenos de problemas, siempre estamos pensando en lo que nos pasa a nosotros, hemos ido perdiendo la capacidad de ir mirando a nuestro alrededor y vamos caminando sin ver. Y a eso apelo un poco también lo que tú me preguntabas con respecto a esa magia, porque todavía cuando somos niños tenemos cierto grado de inocencia que lamentablemente lo perdemos una vez que llegamos a la vida adulta. Y esa magia dejamos de mirarla, porque la magia en el fondo está en los ojos de quien ve. Yo soy el que elijo si quiero ver, como te decía, las situaciones que se fueron dando para publicar este libro, si los quiero ver como una especie de situaciones lógicas que fueron llevando una tras otra, o quiero verlas con ese prisma, bajo ese prisma de que esa causalidad o casualidad se fue dando porque hay algo más de fondo que le va dando ese sabor distinto. Pero sí siento que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad incluso de empatía. Hoy día lo estamos viviendo mucho con todo lo que está sucediendo. E incluso poquito rato atrás pensaba yo en esa crueldad a la que nos estamos habituando, sobre todo en las redes sociales, a tratarnos, de que no, estamos llegando a un punto en que nos alegramos independiente de las diferencias que tengamos, sea políticas, religiosas, raciales, de que nos estamos alegrando cuando al otro le va mal.
y estamos un poquito deshumanizándonos y eso ha ido creciendo mucho y de repente me da el temor que se transforme en una bola de nieve y que no podamos parar. Entonces, esto como tú mencionabas, viene a recordarnos eso, de que de repente dedicámonos un poquito, miremos alrededor nuestro, porque quizás estas historias, por lo menos traté de hacerlo así, sean lo más universales posible, porque no solamente me pasan a mí o pasan en mi país, sino que yo creo que nos pasan a todos y sobre todo a nosotros como latinoamericanos. Eh, todos vemos bullying en las escuelas, todos vemos personas que son, ahora mismo con el tema de la migración, que son segregadas socialmente por su raza. Todos vemos de repente niños que son vulnerados, incluso en cuanto al abuso que estuvo muy de boga, porque de hecho también aquí se habla del abuso de la pedofilia en uno de los cuentos. Y Lo basta acabas de solamente con estar mencionar. un poco atento, sí, como Sí, lo acabo de porque no mencionar. lo había mencionado anteriormente, sí, Esto no va de no lo había región, esto es mencionado, mundial. sí. Entonces, vamos, como te decía, demasiado apurados. No nos damos cuenta de que el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el día se nos va tan rápido que no tenemos tiempo porque vamos en esa vorágine de solamente trabajar, trabajar para producir, 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 tener, 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 y después seguimos al día siguiente en la misma dinámica. Entonces esto es un poquito como te decía, este viaje yo me lo imagino como ir en un tren y que cada cuento sea una estación en donde hay que parar un momento para mirar el paisaje, para mirar alrededor de la estación, qué es lo que hay, mirar los otros trenes y después continuar a la siguiente, porque es la única forma de entender el mundo en que vivimos y no me refiero solamente al mundo global, sino que al mundo personal de cada uno. Entender lo que va sucediendo, cómo va funcionando y por qué está sucediendo cuando nos detenemos, porque si vamos solamente en línea recta, no nos vamos dando cuenta y llegamos de repente a un momento en que miramos un poco hacia atrás y decimos, bueno, ¿dónde se fueron las horas? ¿Dónde se fueron los años? ¿Qué pasó que yo no vi esta situación? De hecho, te voy a contar algo bien personal porque uno de los cuentos que hay aquí se llama La Niña Negra y no habla del color de piel de la persona, sino que habla de ese ennegrecimiento que viene desde adentro porque trata sobre la depresión. Y precisamente yo lo escribí porque mi hermana tiene 4 hijos, después de 20 años se embarazó, pero la última, antes de tener a la más pequeña, es una niña, y cuando ella tenía unos 14 15 años, porque ahora ya tiene ya 19, ella estaba con una depresión y yo no supe darme cuenta y no sabía. Hasta que mi hermana me cuenta y me dice que la está tratando, que la está medicando y que estaba con psicólogo y con psiquiatra. Entonces yo tampoco no, como te decía, fue como una llamada de advertencia para mí que estando tan cerca, tampoco me di cuenta porque estaba, claro, muy preocupado de trabajar, como te decía, de hacer mis cosas, de la vida, la casa. Y sin embargo, teniendo la situación a mi lado, no me di cuenta y cuando me doy cuenta, aparece, como te digo, este cuento y de ver cómo algunas sombras y algunas, como tú decías, los monstruos, estos demonios, no vienen de fuera, sino que empiezan de dentro hacia afuera a aparecer esas sombras silenciosas que están ahí, pero que a veces están tan escondidas, están tan solapadas que no nos vamos dando cuenta hasta que ya de repente ya caen encima de nosotros y nos empiezan a asfixiar. Voy a utilizar tu tren como parte de detenernos cada que se termine el capítulo, así como tú lo manejas. Termina un capítulo, termina un día, detengámonos, veamos el paisaje, detengámonos en el día a día, veamos lo que ocurrió y empecemos a observar si hay alteraciones para podernos dar cuenta, porque es cierto, nuestro tráfico diario es pesado que no nos detenemos a nada. Entonces, utilicemos este gran libro, Los niños de nadie, para poder hacer paradas de día a día y reflexionar qué hicimos bien, qué podemos mejorar y cómo puede ser mejor nuestra marcha. Alejandro Morales, escritor. Este libro deja claro que la maldad
no nace de lo fantástico, sino de actos exactamente. humanos muy reales. ¿Te interesaba señalar responsabilidades para provocar miedo con este ejemplar? Quizá no miedo, pero sí, siempre he pensado de que, si bien es cierto, no tenemos una, no hay una culpa colectiva de a veces de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí a veces tenemos una responsabilidad colectiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede que yo no sea causante de las cosas que le pasen a mi vecina, pero sí a lo mejor puede que tenga la responsabilidad al, como te decía recién, al no mirar de omisión por el hecho de que a veces sé en la situación que está viviendo, pero prefiero mirar hacia otro lado. Prefiero no darme cuenta y seguir avanzando porque estoy muy imbuido en lo que a mí me sucede, nada más. Pero sí, perdón, me fui un poquito de me estaba pensando en muchas cosas al hablarte. Si me puedes volver de nuevo a la pregunta que me estabas formulando, porque me fui un poquito por las ramas con el Que la muerte no nace de lo mentalmente de la fantástico, muerte. ¿sí? Si te interesaba señalar responsabilidades más que provocar miedo. Sí, lo que te decía ahora retomando, más que provocar miedo, lo que me motivó a esto es concientizar un poco más, porque lo hablábamos recién, el hecho de que las cosas surgen dentro de nosotros mismos, nuestros demonios los peligros más grandes, es lo que nos pasa dentro de nosotros y cuando eso sale hacia afuera. Cuando una persona decide actuar en un acto de maldad deliberadamente. Es una decisión, así como para mí, después de caminar a la edad que tengo, que ayer cumplí 49 años, tanto la bondad como la maldad para mí son decisiones. También la felicidad, porque eres tú, siempre tenemos la opción de, de ver otros caminos. A veces, incluso en situaciones que son muy extremas. Pero soy yo el que decido qué hacer. Y de ahí surge esa bondad o esa maldad. Y eso es lo que yo quería transmitir, que esa advertencia, lo que te decía recién por ejemplo, en la depresión, hay oscuridades que vienen de dentro hacia afuera. Y a veces al sacarlas fuera puede que afecten también a otras personas y que más peligroso todavía que se dañen. Porque curiosamente, como te decía, y volviendo un poquito atrás, las heridas que tenemos de infancia muchas veces son también provocadas por otras personas. Nosotros, los problemas que tenemos en la vida, a mi manera de verlo, ya sea por malas decisiones nuestras o también porque somos víctimas de malas decisiones de otros. Pero en esas decisiones tenemos la libertad de elección. Entonces, siento de que cuando ocurren situaciones tan sensibles como las que puedan a lo mejor encontrar en el libro, es porque esa bondad, o mejor dicho, atendiendo a la pregunta, esa maldad, no surge de un ente de fuera, que a veces me ha pasado que lo he discutido un poco con algunas personas sobre todo cuando son más religiosas, y en esto espero no ofender a nadie, que lo toman como que fuera una especie de acto de que alguna fuerza externa viene hacia nosotros y nos hace tomar esas decisiones que a veces pueden concluir en actos muy macabros. Creo como te digo, eso va en la decisión personal, en la naturaleza, y eso es lo que quiero advertir a través de los cuentos, de que tenemos ese poder de elegir, que nosotros somos los que tenemos que detenernos y mirar un poco alrededor, de ser más empáticos, porque si bien los cuentos no son cuentos que endulzan las situaciones, son situaciones difíciles las que yo planteo acá, pero que atienden precisamente a eso. Curiosamente, cuando yo empecé a escribir, eh, como te decía, una de las señales, cuando empezamos la conversación, empecé a encontrar, a medida que iba armando los cuentos, empecé a encontrar las versiones de los libros originales de los cuentos tradicionales que conocemos. Porque últimamente yo eso hago,
Por ejemplo, entro a una librería a veces sin tener ninguna idea preconcebida y dejo que me vayan hablando los autores y en esas idas y venidas de la librería, por ejemplo, fui encontrando las versiones originales de los cuentos de Perrault, de los hermanos Grimm, de Andersen, que distan mucho de lo que a lo mejor Disney nos entregó. Y ahí hay cierta crueldad y cierta dureza que se plantea en los cuentos originales que nosotros conocemos, que eran precisamente para advertir, tenían una intención, no eran crueles porque sí, advertir de esas situaciones en la infancia para obviamente después de adultos tener la precaución de que no ocurrieran y que también los actos de bondad y maldad tenían consecuencias. Por eso, por ejemplo, a veces los castigos para las madrastas de los cuentos de las princesas eran mucho más crueles de lo que vemos en las películas o en las versiones más dulces que nos entregaron de esos mismos cuentos, como en el caso de, la, de Blancanieves, que terminan colocándole unos zapatos de hierro candentes a la madrastra y la hacen bailar hasta, en la boda de Blancanieves la hacen bailar hasta que muera y desfallezca ahí en la pista de baile. Como todos los cuentos, todos, nada más que obviamente van con matices, colores que nos despistan un poquito de la realidad y lo acabas de mencionar ahorita. Entonces, todos los cuentos llevan el lado real, pero disfrazado. Así que todos los cuentos, sigo yo muy en particular, es un libro, Los niños de Nadine, que nos invita a reflexionar y a concientizar cada acto y los que estamos leyendo. Ahora, platicábamos ahorita también que depende quién y en qué momento estés leyendo esto y lo puedas ver de una tonalidad muy diferente. Y aquí vemos que la maldad, pues, o las cosas que también hemos vivido encadenan. Definitivamente esos momentos no agradables nos van a encadenar a ciertas situaciones. ¿Por qué mostrar que el dolor puede continuar incluso después del final? Porque mira, yo que he vivido muy cercano a la muerte por el lado materno, mi familia materna ya prácticamente, mi familia de base hablo porque obviamente tengo primos todavía que sobreviven, pero mi familia, como te decía, materna, se fue acabando muy rápido. A los 4 años pierdo a un tío muy cercano, que era el segundo hermano de mi madre. A los 6 meses muere mi abuela materna y a los 2 años muere mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que planteo esta situación de que ese castigo, entre comillas, continúa después de la muerte. ¿Por qué? ¿Y por qué te menciono esto? El caso de mi familia. Porque más allá de la muerte física o metafórica, creo que lo que se mantiene el recuerdo y ahí está el castigo en el legado que tú dejaste y es lo que a mí también me movió para poder empezar a publicar. Porque depende soy muy, en ese sentido, ferviente creyente de eso, de que dejas lo que siembras y te llevas lo que cosechas. En el caso de mi madre, su vida latió solamente 29 años, fue muy poco. De hecho, yo soy más viejo que mi propia madre y eso me causa una curiosidad y una admiración tremenda. Pero resulta que en el poco tiempo que mi madre vivió, dejó una huella tan fuerte que hasta el día de hoy se mantiene y que yo en ese sentido también he tratado de encargarme, ya que soy el hermano mayor, como te comentaba, de dejarle una madre en la retina y en la memoria a mis sobrinos y a mis hermanos también. Y eso ha valido de que las personas que están cerca mío y las generaciones que vinieron después, de que en este caso son los hijos, por ejemplo, de mis primos, sientan que esa familia de base que se acabó tan rápido, lo sienten tan cercanos que pareciera que los conocieran de siempre. Y eso es lo que yo planteo en esto, cuando tú, lo que hablamos recién en cuanto a los actos de maldad.
Cuando tú no has tenido una buena vida en el sentido de que no te preocupaste de dejar un buen legado, de pensar en que la vida no es solamente el matarse trabajando, sino que también hay que sembrar afecto, de que también es importante preocuparse de la parte emocional, de cómo te van a ver los demás, puede que ese castigo después de la muerte se prolongue, pero quizás no en ti, sino que en la memoria de los que quedan, y para ellos sea solamente el hecho de que viniste, estuviste y te fuiste. Porque, por ejemplo, me ha pasado en mi misma familia, de que, o en situaciones alrededor, en que cuando ha muerto alguien, lejos de la pena que se manifiesta, que a veces también, a veces discrepo un poco de la situación, porque los funerales no siempre somos tan honestos tampoco. Pasa de que hay gente que incluso sale y dice, por fin se fue. Y es como un alivio. ¿Por qué? Porque no hubo, como te digo, en ese sentido, ningún legado, no hubo nada que los hiciera a ellos anclarse y quedarse y pasan al olvido rápidamente y el recuerdo que dejan precisamente no es un recuerdo que sea grato. Y esa persona en la memoria de los que quedan va a seguir viviendo, pero va a seguir viviendo como un lastre, como alguien que no fue un aporte conocerlo. Y como te digo, he tenido yo incluso en mi familia esa ambivalencia. Y esto lo decía de mi madre porque resulta que, como te explicaba, fue tan fuerte la huella que incluso el hijo mayor de mi hermana lleva algunos meses ya viviendo en Francia, se fue a Lyon, y cuando él viene a despedirse de mí, me dice, tío, yo lo único que le voy a pedir ahora que me voy es que me regale una foto de mi abuela pequeñita para tenerla dentro de mis documentos porque se la voy a pedir prestado un tiempo para que me cuide porque yo me voy para allá. Y cuando ya me abraza y ya se va a, a subir al carro para irse, me dice, gracias tío por haberme regalado una abuela y hacer que ella esté tan presente de que yo sienta que va conmigo y que va a viajar conmigo, así que se la devuelvo pronto, me dice él. Entonces ese lastre, como te digo, y me ha pasado también al revés, de que hay personas que han que han fallecido dentro de mi familia, porque por el lado paterno, en que todo lo contrario, se recuerdan incluso como una especie de monstruos que llegaron acá y que obviamente no hay ningún afecto por su recuerdo, todo lo contrario. Me ha pasado, por ejemplo, con mi abuelo paterno, que hay una situación ahí que no fue grata. Y de hecho he escrito cosas también con esas situaciones que son más ligadas al terror por lo mismo. Y planteando lo que tú me decías, ¿dónde están los monstruos? ¿Si están en un plano paranormal o viven dentro de nosotros esperando a salir si es que les dejamos la puerta abierta? De Pregunta hecho, y sí, dime. respóndete, ¿verdad? Ujú. De hecho, ¿qué? De hecho, te iba a comentar que acá en el libro, aquí, hay un cuento que se llama Los niños malditos y precisamente refiriéndome al tema, esos niños reciben un castigo y ese castigo se prolonga en el tiempo porque precisamente el pecado de ellos es la envidia y la avaricia. Y es una de las cosas que como te decía, ese es uno de los demonios que a veces nos persiguen y nosotros les permitimos vivir, porque en el fondo ese tipo de emociones, por ejemplo, que yo te mencionaba recién, hacen más daño a quien lo siente, a quien lo sufre. Porque si tú, por ejemplo, envidias a alguien, puede que ya yo me peleo con esa persona que me envidia a mí, no tenemos ningún contacto, ya soy libre ya de lo que pueda, del daño que pueda hacerme, pero resulta que va a seguir pensando en mí, va a seguir sintiendo esa debilidad y va a vivir en esa competencia permanente, porque incluso hay envidias que se despiertan ni siquiera por lo que tú puedas tener, sino que por lo que tú eres o por lo que se te da
Y eso, como te digo, es un tipo de demonio que nosotros nos permitimos que viva y conviva dentro de nosotros mismos. Ahorita nos enseñabas la portada de tu libro, Los niños de Ujú. nadie. Dime qué refleja esa portada, por qué te motivó a hacerla. Yo de inicio te digo que viéndola así, puedo Con la mano. decir, la palma del adulto, obviamente, pues es mucho más grande que la del pequeño, pero yo la puedo interpretar como que el pequeño se quiere apoyar en las bondades de los adultos, pero muchas de las veces, pues no siempre, no digo que tampoco está regulado, que no es así, ¿no? Pero que en ese momento no es la misma, no hay empatía. ¿Qué me puedes decir de esta gran portada? Sí, mira, la portada surgió porque cuando yo empiezo a escribir los cuentos y me doy cuenta de la carga emocional que tienen, y empezamos a hablar con la editorial, empezamos a ver propuestas que ellos me entregaban y más o menos lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, primero trabajamos una propuesta que me gustaba, pero que se podía malentender porque si bien es cierto era bonita y era de mi gusto, la gente podría malentender el libro y al verlo por la portada pensando que eran relatos de terror. Entonces, como no era así, mi intención era de que, si bien es cierto, estos cuentos, como te decía, abarcan temas que son difíciles, a lo mejor incómodos para algunas personas, pero mi intención era de que despertaran precisamente lo que decía yo del hecho de que no vamos caminando sin ver y sin pensar en el otro, que despertaran cierta compasión al ver la portada, que no fuera así como se van a encontrar al leerlo, con cosas que son un poco chocantes, no sé si es la palabra correcta, pero sí, vuelvo a usar el término incómodo, pero que igual despertaran ternura hacia esas historias de esos niños, porque en el fondo, generacionalmente, yo creo que, como te decía, no solamente a nivel nacional, por toda la historia que tenemos nosotros acá en Chile, sobre todo en los años 80, sociopolítica, que fue de mucha carencia material para la mayoría de las personas, sino que a nivel latinoamericano también por muchas situaciones que se han dado en todos los países y del sentir que tenemos nosotros como latinoamericanos. Entonces yo quería que reflejara eso, que estas historias, que las leyera, las acogiera de esa manera como la- que da la mano para sostener la mano de un niño que vive en esa vulnerabilidad y despertar la ternura. De hecho, yo le había dicho a la editora, que quería, esta es la idea, entonces hicimos una mezcla de ambas propuestas. Dejamos aquí en la parte de adelante lo que yo quería, que era esta mano que estaba cogiendo la mano de este niño, y en la parte de atrás dejamos un poco la parte que ellos me propusieron, porque ahí se ve que hay un gato parado como en la reja de una casa que está como medio destruida, y ahí están los cuervos que yo te mencionaba que son estos niños que sufren este castigo, y la luna alrededor, porque el primer cuento se llama La niña y la luna, que les comentaba anteriormente que se lo escribió a mi amiga Carolina, cuando éramos amigos en el colegio. Entonces, para esto, ella hizo contrató una ilustradora, que es una chica joven que hizo los dibujos tanto de la portada como de los cuentos que van dentro del libro. Yo le dije lo que quería y puso la mano de su marido y la mano de su nieto, saca una fotografía y se la manda a esta niña para que lo convierta en una ilustración, en una pintura. Y fíjate que en ese sentido quedé súper contento porque a pesar de, como te decía, de que intento como despertar un poquito la conciencia de que me pueda leer, ha despertado también en ese sentido lo que yo quería, que es el,
el poder tener esa empatía con ciertas situaciones. Y también me ha pasado algo muy curioso que yo no me lo había propuesto así, pero que ha ido sucediendo, y he recibido los comentarios después, la retroalimentación, de que las personas que lo han leído se han reencontrado con su niño interior y de hecho, como te decía, han vuelto a situaciones de sus vidas que habían quedado en el camino pensando en que las habían superado o simplemente se olvidaron de ellas. Me pasó ahora, por ejemplo, que hicimos los nexos con una librería acá en Santiago de Chile, en que la atiende un matrimonio que ya lleva muchos años de librero. Y yo les llevé un libro primero para que conocieran la obra, después cuando ya me dieron el visto bueno y que iban a empezar a venderlo en la librería, obviamente llevé los ejemplares que me pidieron para ponerlos a la venta. Y cuando llegó, la esposa del dependiente de la tienda estaba leyendo el libro y al principio me asustó un poco porque me dice, ¿por qué ustedes, me dijo, hacen libros como estos? Y yo pensé que me iba a criticar de mala forma, porque me lo dijo muy seria. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Y me dice, lo que pasa es que empecé a leer, me dijo, y de lo que yo ir leyendo, no, leo y lloro, me decía. Porque me di cuenta de que en el camino habían situaciones que me tocaron vivir a mí en forma personal, que las he visto reflejadas acá, que pensé que las había olvidado o que las había superado. Y me doy cuenta ahora con esto de que no me hice cargo en ese momento y que necesito abrazar a mi niño interior nuevamente, que esa frase se me ha repetido mucho últimamente, el hecho de volver hacia mí, a mirar hacia adentro y abrazar a mi niño interior y darle a lo mejor ese consuelo por situaciones que no estaban en mí, que lamentablemente las sufrí, como te decía, porque sufrimos a veces las malas decisiones de otras personas, pero que necesitan subsanarlas y necesitan hacer ese viaje también hacia adentro. Este tren no va solamente hacia afuera, sino que también va hacia uno mismo subsanando y que también yo creo que es lo que pasó también en mí, que fui haciendo ese proceso y ahora, como te decía, después de haber yo hecho yo el viaje, lo transcribo y hago la invitación a las personas a hacer ese mismo viaje, porque no trato de enseñar nada, no trato de dar respuestas tampoco, sino que lo único que intento hacer es de forma lo más honesta posible, colocar una propuesta sobre la mesa para que precisamente, como te decía, puedan reconciliarse con su niño interior y con esas historias que pueden ser historias que han vivido personalmente o que han vivido otros de manera cercana. O incluso me pasó después del lanzamiento oficial que hicimos con una de mis primas por el lado paterno, que al caso de gente cercana que les tocó situaciones difíciles en su infancia, que no las viví yo personalmente, pero que las pongo en mi piel para poder después contarlas. Y ella me empieza a pedir perdón y me dice, estuve tan cerca, me dijo, de ustedes, es mayor que yo. Y me dice, y nunca vi o no quise mirar y no fui ninguna ayuda. Porque obviamente, como te decía, hubieron vivencias en las que a lo mejor, quizás yo, bueno, le decía que no tenía por qué pedirme perdón y no era tampoco culpa de ella. Es decir, lamentablemente hubieron situaciones, no te digo que afortunadamente yo no he sufrido personalmente ninguna situación de pedofilia, quiero lo aclaro, pero sí obviamente las he conocido de cerca. Pero sí sufrimos, yo personalmente sufrí mucho después de la muerte de mi madre porque fue un golpe muy fuerte, un clic muy fuerte y muy inmediato de que mi vida de niño ya no iba a seguir siendo igual, porque lamentablemente tuve un padre que estuvo medianamente con nosotros un tiempo haciéndose cargo, pero que después teníamos una relación de ir y venir, y al final eso, si yo lo veo como te decía, tenemos la decisión de afrontar de distintas maneras las situaciones que vamos viviendo. Yo ahora lo veo como que tuve la oportunidad en ese sentido de que
él no fue un padre responsable, pero me dio la oportunidad a mí de sentir a mis hermanos como si fueran mis verdaderos hijos. Entonces, de poder completar, a lo mejor no me correspondía. Hice lo que pude, lo hice de la mejor manera que pude, pero pude hacerme cargo de mi hermano. Entonces, me dio la oportunidad de ser padre sin haber engendrado hijos propios. Y ella, como te digo, me pedía perdón, pero era ¿por qué? Porque ella también se había dado cuenta de que tenía situaciones en su vida personal y con y con la niña que fue algún día que no las había subsanado. Entonces, después de pedirle perdón a ella misma, después me llamó, como te digo, a mí para pedirme perdón y me causó curiosidad que la tocara de esa manera. De hecho, yo trato de vivir todo lo que ha ido pasando con este libro, que va de forma lenta, paulatina, pero lo vivo trato de vivirlo con ese agradecimiento y con ese asombro, porque se van dando situaciones en que a lo mejor yo no las tenía presupuestadas y sin embargo va despertando eso en la gente y me encanta que pase así, incluso me gusta que las personas se sientan identificadas de la manera que quieran y completen lo que yo a lo mejor no digo de forma directa, pero lo digo entre líneas, lo ayuden a completar y sean coautores conmigo. Alejandro Morales, leer este libro, Los niños de nadie, no es fácil, pero es real No, y a la vez es un libro que nos ayuda a concientizar. ¿Qué esperas que cuando el lector termine de leerlo y lo cierre, qué esperas que el lector sienta o perciba? yo espero que primero sientan, como te decía, una propuesta honesta, porque todo es perfectible. Podría haberse escrito mejor, podría venir otra persona y escribirlo mucho mejor que yo, pero yo lo que plasmo acá es mi sentir con respecto a situaciones puntuales que yo he vivido, que han vivido otras personas, que a lo mejor muchos de los que logren y se interesen por leerme, también las han experimentado. Y ojalá que cuando entren en este viaje, como te decía, en cada estación que van haciendo una pausa y van viendo lo que pasando, lo que hay alrededor, salgan diferentes y en ese sentido suceda esa magia que ha ido pasando hasta ahora, de lo que te decía, abrazar a ese niño interior. El libro en estos momentos, como te mencionaba yo, la editorial no es de Santiago de Chile, que es la capital, sino que son de Concepción de la octava región. El libro en este momento está circulando en la octava región por un club de lectura. Y fíjate que la primera persona que lo lee es una niña muy joven. Yo creo que debe ser prácticamente como mi sobrina que yo te mencionaba, que tiene 20 años y que estuvo con depresión. Y curiosamente ella hace un par de días atrás, deben ser como 3 días más o menos, en las redes sociales me manda una historia que ella sube a Instagram y ella aparece como en una plaza del condominio donde vive, me etiquetó y aparece ella en el video con el libro en los brazos y dice, después de leer este libro, lo único que quiero es poder abrazar a mi niña interior. Entonces, eso quiero que siga sucediendo, quiero que las personas conecten con las historias, pero también se conecten con ellos mismos, porque te dije hace un rato de que yo, de manera personal, siento que la felicidad también es una decisión. Y para mí, después de todo lo que he recorrido y de la edad que tengo, que afortunadamente, gracias a Dios, como te decía, puedo todavía cumplir un año más y que te lo dije en un momento también a ti en privado, ayer fue mi cumpleaños y hablar contigo, dirigirme a tus seguidores, para mí es un regalo precioso de cumpleaños. El hecho de estar contigo hoy, porque imagínate, estamos a kilómetros de distancia y sin embargo estamos unidos precisamente por la literatura y por también lo que elegimos para desempeñar nuestra profesión, que es el hecho de la enfermería, que lo conversamos también y que es donarse también, así como nos damos un poquito a través de lo que escribimos, también nos donamos a los demás, preocupándonos también de la salud del cuerpo de las personas. Entonces, así como en una faceta de mi vida, yo me dono y doy mi tiempo y mis esfuerzos para estar pendiente de la salud de alguien, aquí en esto
estoy tratando de también preocuparme del espíritu de las personas y como te digo, a lo mejor no les voy a solucionar la vida, pero sí que a través de esto puedan entrar un poco en ellos mismos y entender que después de sanar todas esas heridas internas que puedan tener con ese niño que alguna vez fueron, entender que la felicidad no pasa tanto por la euforia, porque eso es estar contento, es tener alegría. La felicidad pasa más por el hecho de estar en paz y que no haya bulla interior y estar reconciliado con lo que uno fue y en paz también con lo que uno es en estos momentos, eh, viendo lo que ha caminado y el camino que está recorriendo en estos momentos. Y nosotros agradecidos de haber festejado, ahora sí que a distancia y desfasados en horas, pues tu cumpleaños, estar Muchas gracias. coincidiendo, saber que formamos parte del sector salud y sabemos que todavía podemos seguir empatizando con más gente que pues estamos, tú lo dijiste, en kilómetros de un país a otro, pero con la misma hermandad que la literatura nos trae hasta esto, aquí en El Autor y sus libros. Alejandro Morales, escritor, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Ya nos dijiste ahorita, pero me gustaría que nos lo volvieras a comentar. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde saber cómo adquirirlo? Y tus redes sociales. Sí, mira, acá en Chile lo pueden encontrar a través de redes sociales o conmigo, ya que soy en Instagram a Morales-letras, o a través de la misma editorial que es @editorial Tinta Pujo. Lo pueden encontrar de esa manera, también en forma física y presencial. Acá en Santiago de Chile pueden ir a la librería Léame Librería, que está en la Galería Brasil, frente a la plaza del mismo nombre, o bien en la librería Que Leo Forestal, eso para las personas de Santiago, queda a pasos del metro Baquedano, frente al Parque Forestal en Plaza Italia. Y las personas del extranjero también me pueden encontrar en Busca Libre y también en la página de Amazon. Yo les voy a decir que cuando entren a Amazon, ahorita que él acaba de mencionar Amazon, entren a Amazon, busquen en la barra espaciadora el nombre de nuestro escritor, Alejandro Morales. Ahí se van a encontrar por el momento este gran ejemplar, Los Niños de Nadie. Porque aquí, ahora sí que les tengo que decir y lo tenemos que presionar. Él también es poeta, tiene otros libros escritos, pero aún le falta unos pequeños toques para poderlos publicar. Así que vamos a presionar un poquito a nuestro escritor Alejandro Morales para que nos presente próximamente, nuevamente y haciendo primicia aquí en El Autor y sus libros de esos ejemplares que trae, que yo sé que como este te van a ganar, te van a ayudar a concientizar y, ¿por qué no? Como ya lo hemos visto, a poderte identificar y hacer las paces con tu niño interior. Así que entra a la barra espaciadora de Amazon, ponle Alejandro Morales, aparece este ejemplar, Los Niños de Nadie. Cuando tú lo hayas adquirido, Amazon te da la oportunidad de calificarlo después de que ya lo leíste. Yo sé que lloraste con él, yo sé que vas a vivir experiencias con él, pero yo sé también que vas a poder reconectar con tu persona, con ese niño interior que te va a ayudar a salir adelante más pronto de lo que esperabas. Déjale una gran reseña, déjale algo, cómo te sentiste, dile algo amigable, cómo vas después de haberlo leído y en qué te ha transformado, así como también la calificación de 5 estrellitas. 5 estrellitas es la calificación máxima que Amazon le da la oportunidad a cada lector de poner. Y yo estoy segura que tú le vas a colocar esas 5 estrellitas y esa gran reseña donde nuestro escritor también va a estar feliz de leerte y de saber que ha compartido contigo cosas positivas que vamos a obtener de este gran ejemplar. Alejandro Morales, este libro nos obliga a mirar a esos niños como sociedad que hemos dejado sin nombre, sin voz, los niños de Mm. nadie. Y hoy, pues tenemos que darte las gracias por atreverte a escribir lo que duele, pero que necesita ser dicho.
Muchas gracias a ti por permitirme en tu canal tener este espacio. Gracias, lo digo nuevamente, a Belgui Montilla, que fue el puente de conexión entre nosotros. ¿Ya? Y gracias también a todos tus seguidores y a las personas que vean esta entrevista que amablemente tú accediste a realizarme. Y como tú decías, es muy importante de que si adquieren el libro puedan colocarme una reseña porque todos sus comentarios tengan certeza que los voy a leer, pueden seguirme en las redes sociales y les puedo repetir, Instagram sobre todo, que es la que más uso, que es amorales-letras. Ahí no tenga duda en escribirme, ya en compartir conmigo su sentir, sus experiencias. Siempre me voy a dar un tiempo para poder interactuar con ustedes. Y a ti, obviamente, Reina, te agradezco un montón, te mando un beso y a través de ti también le mando un beso a todo el pueblo mexicano, ya que acá en Chile nosotros tenemos en ese sentido una sintonía muy grande. Sentimos de que somos muy parecidos con la gente de México en nuestro sentir, así que lo sentimos siempre muy cercanos. Tenemos como esa, a lo mejor un pase no quiero despertar envidia, pero esa predilección, por así decirlo, con el pueblo de México, porque somos muy parecidos en nuestro sentir. Incluso es tanto que tenemos hasta nuestras fiestas patrias como cerquita con ustedes en septiembre. Estamos muy lejos en distancias, pero muy cerca de corazón. Así que Ujú. agradecidos de haber conocido no nada más al escritor Alejandro Morales, sino a este ejemplar, Los Niños de Nadie, y saber y conocer que todavía hay mucho potencial que él nos va a mostrar en su momento. Así que esperamos que el autor y sus libros sea el lugar donde esos libros se presenten como primicias. Gracias por acompañarnos en el autor y sus libros. Si esta conversación te llegó, te movió algo por dentro, compártela, compártela, compártela para que le llegue a más personas que sabemos que se van a ver identificadas. Y yo te digo, te invito a que entres al autor y sus libros, le des clic a esa campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, te des cuenta y sepas en qué momento se presenta un nuevo autor, un nuevo escritor y un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias, Alejandro Morales. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por seguir estando y permanecer aquí en el autor y sus libros. Yo soy Reina Rodríguez y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos.